Hola, continuamos con el curso de álgebra y con la sección de repasos de aritmética. En el video anterior se abordó la solución de fracciones con común denominador y procedemos a lo que es la solución de fracciones con diferente denominador. Sin embargo, para ello necesitamos conocer dos temas. Uno son los números primos y el otro es el mínimo común múltiplo. En este video vamos a abordar el primer tema, que son los números primos, y los cuales regularmente también causa problema o causa dificultad entenderlo. Esperemos que se logre el cometido, que con la definición que les presento ustedes puedan comprender que es un número primo. Y pues bueno, vamos a la definición. Un número primo es un número entero positivo. ¿A qué me refiero con número entero? A que es un número completo, es decir, no es una fracción como tal y tampoco es un número decimal. Por ejemplo, que tengamos 1.5, 1.75 o 3 medios, esos no van a ser números enteros. ¿A qué se refiere con que sean positivos? Aún no abordamos los números reales, pero bueno, con que sea positivo es que sea mayor o igual a 0. Que sea distinto de 0 y 1, es decir, a partir del 2 vamos a tener números primos, del 2 hasta el infinito, que solo se puede dividir por sí mismo y por 1. ¿Qué quiere decir esto de que solo se puede dividir por sí mismo y por 1? Al momento que solamente el mismo número y el 1 son los que dividen y nos dan como resultado un número entero, que nos dan un número entero positivo de nuestro número. Cuando únicamente se pueda dividir y el resultado nos dé un número entero, entre sí mismo y por el 1, vamos a llamarlo o vamos a identificar que es un número primo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo divido al 11 entre sí mismo, que es el 11, nos va a dar 1. Cuando yo divido al 11 entre la unidad, nos va a dar el mismo número, 11, nos va a dar 11. Pero ¿qué pasa si yo quiero dividir 11 entre 2? Pues nos va a dar 5.5. Y ya no es un número entero. Ya es un número con decimales. ¿Qué pasa si yo lo divido al 11 entre 3? Pues me va a dar aproximadamente 3.66. Y así sucesivamente. Si yo sigo intentando con números mayores, pues me voy a dar cuenta que voy a tener puros números decimales. Números con decimales. Si intento con el 10, me va a dar 1.1, etcétera, aproximadamente. Entonces, al momento en que yo pruebo y llego al mismo número, pues me doy cuenta que es un número primo, porque si yo divido al 11 entre un número mayor que el 11, me va a dar un número, una fracción, una parte decimal. Por lo tanto, pues lo aconsejable es que cuando ustedes intenten verificar si un número primo es, deben de probar únicamente con números inferiores al número que están validando. ¿Por qué inferiores? Porque automáticamente ustedes, y para todos los números que ustedes dividan entre sí mismos, me va a dar 1, y todos los números que ustedes dividan entre 1, les va a dar el mismo número. Un ejemplo de un número que no es primo, se los pongo aquí, es el 56. Como les mencionaba, todos los números van a cumplir con estas propiedades. Al momento de dividirse entre sí mismos nos da 1. Al momento de dividirlo entre 1 nos va a dar el mismo número. Pero ¿qué pasa cuando intento con el 2? Si yo tengo 56 entre 2, me va a dar 26. Y como este 26 es un número entero, y automáticamente descarto que el 56 sea un número primo. ¿Por qué? Porque ya existe otro número que divide al 56 en un número entero y por lo tanto no cumple con la definición, que solo se puede dividir por sí mismo y por 1. Espero que estos ejemplos y esta definición les haya quedado claro el concepto, y si no, como alternativa, yo les dejo en la descripción del video otra explicación
en la cual realiza una analogía con los colores primarios, la cual se me hizo muy interesante y muy enriquecedora, y que seguramente si no me entendieron nada o si me entendieron alguna parte, les quedará más claro con la explicación alternativa. Adicionalmente, también pueden descargar los ejercicios correspondientes a este tema. Y bueno, hasta aquí es todo. Nos vemos en la siguiente entrega.